Antes de comenzar la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos desde dónde nos ves en los comentarios. El poblado estaba en silencio aquella tarde polvorienta. Un viento seco barría la calle principal, levantando polvo que se colaba entre las grietas de las fachadas falsas y se posaba sobre los postes donde dos caballos cansados cambiaban de peso con desgano. No era un lugar grande, una cantina, una tienda, la oficina del sheriff y unas cuantas casas en la orilla. Más allá se extendía la llanura desierta interrumpida solo por crestas de roca. Y no era tierra donde los forasteros fueran bien recibidos, mucho menos quienes llevaban en el rostro las huellas del pueblo, al que los colonos habían despojado. Josie Bell Rawlins llegó caminando desde los llanos con pasos lentos pero firmes. Tenía 23 años, aunque las huellas de las penurias la hacían parecer mayor. Su vestido desgarrado en el hombro y en la cadera todavía mostraba el marrón seco de la sangre de una herida mal cerrada. El hambre había consumido su figura, pero mantenía la espalda erguida. Cada paso dentro del pueblo era un riesgo. Sabía demasiado bien cómo miraban los colonos a una mujer apache, como amenaza, como recuerdo vivo de pérdidas y rencores. Los había evitado por años, pero sus fuerzas ya se extinguían y estaba al borde de sucumbir. Avanzar era peligroso. Regresar significaba morir sola. Se repetía que entrar en aquel asentamiento no era rendirse, sino elegir vivir. El corazón le golpeaba más fuerte a cada metro que la acercaba al corral en las afueras. Un pequeño cercado de tablas desiguales. Ella conocía ese lugar. Años atrás, antes de que soldados y colonos dispersaran a su gente, había jugado allí siendo niña. Recordaba a un muchacho que compartió pan con ella, que se sentaba junto al arroyo sin temor ni vergüenza. Ese recuerdo la había acompañado siempre como una piedra guardada en el bolsillo, pequeña pero firme. No sabía si él la recordaría o si el tiempo y la amargura habrían sepultado aquellas memorias. Aún así, sus pies la llevaron hasta la verja. Colton Colt Remington trabajaba junto al corral cuando la vio. Tenía un martillo en una mano, un clavo doblado entre los dientes y la camisa empapada de sudor pegada a los hombros. 30 años curtidos por temporadas errantes. Colt tenía el semblante de un hombre que cargaba silencios y errores. Un hermano muerto en Kansas, un empleo perdido tras una riña en una taberna demasiados años, en caminos donde nadie sabía su nombre. 2 años atrás había llegado para vivir en calma, reparar cercas, criar unas pocas reses y mantenerse alejado del bullicio del pueblo. Se decía que prefería la soledad, y en gran parte era cierto. Guardar distancia era más fácil que volver a perder. Al notar la figura en la entrada, su cuerpo se tensó. Vio el vestido roto, la manera en que ella aguantaba el dolor, y las facciones apaches que levantarían sospecha. Su primer pensamiento fue peligro. Una forastera herida en su terreno significaba preguntas, y las preguntas atraían atención. Por un instante pensó en darse la vuelta, fingir que no había visto nada, pero cuando levantó el rostro y sus miradas se encontraron, lo reconoció. Era ella, Josie, la niña que se sentaba junto al fogón de su familia y compartía las moras que recogía en el arroyo. La misma a la que había recordado en sus silencios, preguntándose cuántos de los suyos habrían sobrevivido. Ya no era un recuerdo, estaba allí de pie, marcada por cicatrices, pero aún entera. Josie notó la vacilación en sus ojos y un nudo de miedo se apretó en su estómago. Si él la rechazaba, no tendría a dónde ir. Contuvo el temblor de su voz y con firmeza dijo: «No me reconoces, vaquero. Soy tu amor de la infancia», susurró la belleza apache. La mandíbula de Colt se tensó. Aquellas palabras atravesaron los años de silencio. Sintió la punzada de la culpa al darse cuenta de lo cerca que estuvo de darle la espalda a quien alguna vez significó tanto. Dudó pensando en los problemas que ella traería en el pueblo, en si tendría fuerzas para cargar con alguien más. Finalmente dejó la tabla a un lado, sacó el clavo de entre los dientes y caminó hacia la verja. No pronunció una bienvenida ni promesas. Solo abrió la puerta, se apartó y señaló con la cabeza hacia el pórtico donde un balde de agua aguardaba en la sombra. Su voz fue seca pero firme. «Siéntate». Josie entró tambaleante con las rodillas a punto de ceder de alivio. Por primera vez en semanas sintió un respiro.
El miedo no se iba, pero ya no estaba sola. Se dejó caer con cuidado en el escalón, evitando que la tela rota tironeara de sus costillas. El balde de agua brillaba al sol, y sus manos temblorosas alcanzaron el cucharón. El primer trago le ardió en la garganta, pero bebió hasta que el pecho se le relajó. Colt permaneció a unos pasos, martillo en mano, callado y alerta. Esto ya no era un recuerdo en su puerta. Era carne y hueso, y su presencia significaba problemas con el pueblo. Pero no podía echarla de nuevo a la llanura, no al ver la herida oscura en su vestido, ni el cansancio marcado en su rostro. Dentro de la casa el aire estaba pesado por la estufa encendida desde la mañana. Todo era sencillo: una mesa, 2 sillas, una cama estrecha contra la pared y algunos frascos con frijol y maíz seco. Él había levantado aquel lugar solo para sí mismo, nunca pensando en compañía. Una mesa, 2 sillas y una cama angosta contra la pared. Unos estantes con frascos de frijoles y maíz seco. Así era la casa que Colton Colt Remington había levantado solo para él, sin pensar nunca en recibir compañía. Hizo un gesto con la mano, y Josie Belle Rollins entró con paso vacilante, cruzando el umbral con la cautela de quien sabe lo raro que es que alguien le aviva la puerta. Sus ojos recorrieron rápido el interior, las tablas desnudas, las herramientas apiladas en un rincón, todo en orden. Era el hogar de un hombre solitario, trabajador y desconfiado. Colt señaló la mesa y dejó allí el plato de su comida, un trozo de pan de maíz, un pedazo de tocino y frijoles espesos. Ella lo miró sin atreverse a tomarlo. Él asintió breve. «Come». Esa palabra disipó su duda. Josie mordió despacio, con cuidado de no parecer ansiosa, bajando la vista al plato como temiendo que él se lo quitara. Mientras ella comía, Colt llenó una palangana con agua, puso un paño doblado al lado y dudó un momento. El silencio pesaba hasta que habló con tono medido, sus ojos fijos en la herida. «Has caminado lejos». «¿De dónde vienes?». Josie masticó, tragó y respondió con voz apagada. «Del río al oeste». «Semanas andando». «Mi gente se dispersó cuando llegaron los soldados. Seguí hacia el este. Evité ranchos perros, me escondí. Pensé que no alcanzaría otro poblado». Colt sintió el peso de esas palabras. Recordó el año en que expulsaron a su banda las maldiciones de su padre contra soldados y colonos por provocar guerra, y recordó a la niña que desapareció entre los suyos. Ahora la veía marcada y delgada, y la culpa le apretó el pecho. Él había callado cuando los campamentos ardieron, y siguió con su vida mientras la de ella se despedazaba. Josie apartó el plato tras comer la mitad, cuidadosa de no parecer codiciosa. Abrió una pequeña bolsa oculta bajo su vestido, y sacó hilo de tendón, una aguja de hueso y un trozo de tela. Lo miró firme. «Necesito cerrar mejor la herida». Señaló su costado endurecido de sangre. Colt dudó. Parte de él quería salir, evitar la visión, pero otra parte no podía darle la espalda. Sin decir nada, acercó la lámpara y se quedó junto a ella por si fallaban sus manos. Josie apretó los dientes cuando la aguja perforó la piel. El primer punto se le escapó y la mano le tembló. Colt sostuvo la lámpara más cerca a la luz, resaltando el sudor de su frente. Despacio murmuró, sin pena ni juicio. Ella se serenó y terminó la costura, anudando con precisión. Pálida pero firme, arrancó un trozo de tela y lo ajustó en torno a sus costillas. Colt calentó agua, echó corteza de sauce en una taza y la puso delante de ella. Josie la tomó y le dio un leve gesto de agradecimiento. El silencio volvió pesado, pero no hostil. Era el silencio de dos que compartían un pasado sin saber aún si podrían compartir el presente. Ella pensaba si él la dejaría quedarse o si solo sería por esa noche. Colt también lo pensaba, ya imaginando los murmullos en la tienda y la mirada del sheriff Beauregard Slocum. Ninguno lo dijo. Al final Colt se sentó frente a ella, brazos en las rodillas, ojos clavados en las tablas del suelo, buscando respuestas en la madera. La verdad era clara: Josie había sobrevivido sola, pero no podría resistir mucho más sin ayuda. Y Colt llevaba demasiados años dándole la espalda a otros. Esa vez no quería hacerlo. Afuera el portón del corral crujió con el viento. Adentro la estufa chasqueó. Los dos permanecieron en silencio, cada cual con sus dudas, pero sin levantarse para abrir la puerta.
Por ahora eso bastaba. La mañana siguiente amaneció con cielo pálido y un frío tenue. Colt salió temprano martillo en el cinto a revisar la cerca mientras su café se enfriaba en la baranda. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Josie cosiendo su propia herida bajo la lámpara, con un temple que imponía respeto. Y le inquietaba porque sabía lo que despertaría en el pueblo, su sola presencia. Dentro, ella ya estaba despierta. Había barrido el piso con una escoba improvisada, cuidando que sus costillas no se resintieran. Puso a hervir los frijoles que quedaban, les añadió hierbas de su bolsa y dejó que el aroma llenara la casa. Sabía que la gente no solo juzgaba por las palabras, sino por la utilidad que mostrabas. Su mente estaba alerta. Entendía que la bondad de Colt podía esfumarse si el pueblo lo presionaba demasiado. Aún así, se obligó a actuar como si aquel lugar fuera suyo, aunque solo fuese por un día. A media mañana llegó la primera señal. Billy Rojas, el hijo del tendero, no tendría más de 12 años. Venía por el camino con un costal de grano al hombro. Se detuvo frente a la cerca y al ver a Josie sentada al sol en el pórtico, abrió los ojos de par en par. Se quedó mirando lo suficiente para grabarse su rostro y luego salió corriendo hacia la plaza. Se quedó el tiempo suficiente para grabar su rostro antes de salir corriendo hacia la plaza. Josie Belle Rawlins lo vio alejarse con el estómago encogido. Ya había vivido demasiado cerca de asentamientos como para no saber que los susurros pronto se volvían miradas, y esas miradas casi siempre acababan en problemas. Al poco rato, Colton Colt Remington regresó al corral y se cruzó con los ojos de ella, que se movía inquieta. No hicieron falta palabras. Ya empezó, murmuró él con sequedad. Ella solo asintió. Al mediodía, 2 hombres apoyados en la baranda de la cantina fumaban señalando hacia la casa de Colt. No se acercaron, pero su presencia era un aviso. Una hora más tarde apareció el sheriff Beauregard Slocum, montado en su caballo, al paso el polvo levantándose a cada zancada. No era un hombre de arranques de ira. Había servido en la guerra y cargaba sus propias cicatrices. Gobernaba aquel pueblo con paciencia más que con fuerza, pero su placa pesaba, y cuando se detuvo frente a la verja quedó claro que no pasaba por casualidad. «Buenos días, Colt», dijo con voz pareja, sus ojos fijos en la mujer que estaba en el pórtico. Josie se enderezó aunque el costado le dolía. No bajó la mirada. Colt se acercó a la cerca y apoyó una mano en la tabla. «Sheriff, el chico dice que tengo visita», respondió. «Así es», no dijo Slocum con las riendas flojas en la mano. El sheriff la observó unos segundos más sin mostrar lo que pensaba y luego volvió su mirada hacia Colt. «¿Sabes cómo reaccionará la gente? No importa que esté herida o no. Habrá rumores, y los rumores encienden la pólvora». Colt habló sin alterarse. «Ella no ha violado ninguna ley». «No dije que lo hubiera hecho», replicó el sheriff acomodándose en la silla de montar el cuero crujiendo. «Pero debo mantener el orden. Si los hombres deciden actuar por su cuenta, será más difícil sostenerlo». Josie escuchaba sin sorprenderse. Estaba acostumbrada a la sospecha. Aún así, habló con voz serena. «He venido porque no tenía más camino. Pedí comida, no guerra. Si eso es demasiado, me marcharé». La mandíbula de Colt se endureció. Giró hacia ella. La idea de dejarla volver sola a los llanos le quemaba por dentro. Negó con la cabeza con firmeza. «No te vas a ir». El sheriff los miró a ambos sopesando las palabras, las arrugas de su rostro marcándose más. Finalmente asintió con leve gesto. «Diré que están bajo mi vigilancia. Eso les dará tiempo». «Pero no se engañen, los ojos seguirán encima». Se quitó el sombrero en un ademán, tiró de las riendas y se alejó sin añadir nada más. Cuando la polvareda del caballo se asentó, Colt soltó un suspiro largo. Sus ojos buscaron a Josie, que permanecía inmóvil en el escalón. Por primera vez desde que llegó, sus hombros se aflojaron un poco. Murmuró apenas, más para sí misma que para él. «Siempre comienza igual». Colt la oyó sintiendo el peso de la decisión caer sobre él. Sabía las preguntas que llegarían. ¿Por qué arriesgar tu hogar por ella? ¿Por qué traer viejas heridas al pueblo?
pero también sabía la respuesta que de verdad importaba. Esta vez no daría la espalda. Esa noche la dejó dormir en la cama, mientras él se quedó en la silla atento a los crujidos de la casa y al murmullo lejano del pueblo, llevado por el viento. Cuando el dolor la despertó cerca de la medianoche, Colt se levantó en silencio, calentó un trapo y lo puso sobre sus costillas. Ella lo recibió con una mirada breve, que decía más que 1000 palabras confianza que empezaba a nacer frágil, pero real. Al amanecer ambos, ya habían decidido sin decirlo. Ella se quedaba, él mantenía la puerta abierta, y lo que viniera del pueblo, lo enfrentarían juntos. La advertencia del sheriff seguía en la mente de Colt cuando amaneció el nuevo día. Se levantó antes del sol como siempre, más por costumbre que por descanso, y encontró a Josie ya despierta. Había doblado la manta, barrido de nuevo el suelo, y se sentaba junto a la estufa con una olla burbujeando. El aroma de frijoles con salvia llenaba la habitación. Colt se fijó en sus movimientos cuidadosos, medidos, sujetándose el costado, cuando creía que él no la miraba. No se quejaba nunca, pero el dolor era evidente. Mientras bebía café, Colt pensó en sus opciones. Sabía que las habladurías crecerían, y que si la veían como una carga, los cuchicheos se volverían cuchillos. Allí la gente medía el valor en trabajo. Si Josie iba a quedarse, debía ser vista como alguien útil, no como alguien protegido. Carraspeó y habló con voz baja y firme. La cerca del lado norte está floja. Necesito una mano con el alambre. No era una orden, era una invitación. Josie lo miró entendiendo el sentido oculto. No era una prueba de fuerza, era darle un lugar. Apartó la olla, ajustó el vendaje en sus costillas y asintió. Muéstrame. Salieron al patio. Las tablas se habían ladeado con el empuje del ganado la temporada pasada. El suelo estaba socavado por el viento. Colt cargaba la pala y el carrete de alambre. Ella llevaba un martillo. Él cavaba mientras ella sostenía el poste, el rostro contraído por el esfuerzo sin rendirse. Cuando los alambres se resbalaban, ella los recolocaba sin esperar corrección. Colt la observaba de reojo, viendo cómo sus manos firmes y rápidas hablaban de alguien acostumbrada al trabajo, aunque fuera en otras tierras. Sus manos se movían con rapidez, como si hubieran aprendido desde siempre. Quizá nunca había reparado un corral, pero conocía el ritmo del trabajo duro. Al llegar el mediodía ya habían enderezado 2 postes y reforzado la esquina. El sudor les corría por la piel. El polvo se levantaba del suelo reseco y apenas hablaban más de lo necesario. Sujétalo firme, clava el clavo, aprieta más. El silencio entre ellos no era vacío, era el que se teje cuando la confianza empieza a nacer en medio del esfuerzo compartido. En una pausa, Colt Remington le preguntó qué la había mantenido con vida esas semanas. Era una duda que lo rondaba desde la noche en que apareció en su puerta. Josie Bell Rollins. Contestó sin rodeos. Tunas, agua de arroyo, raíces cuando lograba encontrarlas. Siempre escondida, evitando caminos. Si los soldados me hubieran visto, ya no estaría aquí. No adornaba su relato, ni buscaba compasión. Colt sintió un peso en el pecho al imaginarla sola, herida y sin ayuda. Entendió entonces que su llegada no era solo por desesperación, sino por memoria. Ella había recordado al muchacho que compartió pan confiando en que él no la rechazaría. Aquella tarde Josie insistió en cocinar. Con lo poco que tenían, harina de maíz, frijoles y un pedazo de tocino salado, armó una comida sencilla. Añadió hierbas de su bolsa removiendo lento mientras el vapor llenaba la casita. Colt se quedó sentado mirando. Hacía mucho que no escuchaba el sonido de otras manos moviéndose en su cocina. La casa que él había hecho para vivir en soledad ya no parecía vacía. Cuando la comida estuvo lista, ella puso su plato primero frente a él. Era un gesto pequeño, pero Colt lo notó: respeto, gratitud. Asintió no por cortesía, sino como reconocimiento. Comieron sin prisa y por primera vez desde su llegada, el silencio entre ambos pesó menos. Más tarde, cuando Colt se preparaba para ir al pueblo por provisiones, Josie preguntó en voz baja: ¿Quieres que me quede adentro? El temor en su voz era claro. Ser vista podía empeorar los rumores.
Colt lo pensó bien, ocultarla no detendría las sospechas. «Quédate en el patio», dijo al fin. «Trabaja si puedes. La gente nota más el trabajo que las sombras». Ella esbozó una sonrisa leve, como el fantasma de la niña que él había conocido. «Entonces trabajaré». En la tienda Colt compró harina sal y un rollo de algodón áspero. Jasper Boone entrecerró los ojos, pero Colt sostuvo la mirada sin vacilar. «Ella necesitará la tela», dijo, pagando en efectivo. Era la primera vez que hablaba de Josie como de alguien que ya pertenecía allí. Al regresar la encontró con el pórtico barrido, la leña apilada y los platos lavados. Sus manos estaban enrojecidas por el agua, pero mantenía la barbilla en alto. Colt le entregó la tela sin comentarios y ella la recibió con una dignidad callada. Esa noche junto al fogón Colt habló del terreno. «El fondo tiene buena tierra si se trabaja. Solo necesita un cortaviento fuerte. ¿Crees que podamos sembrar maíz la próxima primavera?» No sabía por qué lo decía. Quizá era probar cómo sonaba un futuro en voz alta. Josie lo miró fija y respondió: «El cortaviento debe ir bajo con ramas apretadas. Yo te muestro cómo». Lo hacíamos al sur del río. El momento quedó suspendido. No era aún una promesa, pero era más que sobrevivir. Por primera vez ambos pensaron en construir algo juntos. Cuando apagaron la lámpara, Colt tomó la silla y dejó la cama para ella. Josie se quedó despierta un rato escuchando su respiración firme. Sus costillas dolían menos, y por primera vez en semanas pudo cerrar los ojos sin miedo. Colt, mirando en la oscuridad, entendió que aquella casa que había sido refugio de su soledad ya no estaba hecha solo para uno. La mañana siguiente trajo un aire extraño, un silencio inquietante. El cielo estaba pálido, y una neblina marrón flotaba sobre los llanos, señal de problemas. Colt lo reconoció enseguida. El viento se estaba levantando en campo abierto, listo para meter polvo en cada rendija de madera y hasta en la boca del ganado. Apretó la mandíbula y revisó el molino de viento, ajustando tornillos y reforzando aspas para que no se soltasen. Josie lo observaba desde el pórtico con la trenza tirante y el vendaje oculto bajo el algodón que él le había traído. Reconocía el peso en los movimientos de Colt. Era preparación. Cuando volvió al corral, ella preguntó sin rodeos: «¿Qué viene?» Él la miró un momento y contestó sin suavizarlo: «Tormenta de polvo. Fuerte, de esas que ahogan al ganado y ciegan a un hombre si lo atrapa afuera. Hay que tener agua lista y cada cerrojo bien cerrado». Hizo una pausa antes de añadir: «¿Segura que puedes trabajar?» «Josie», respondió con firmeza. «Si no puedo trabajar en medio de la tormenta, no debo estar aquí». La resolución en su voz no dejó lugar a dudas. Se movieron con rapidez. Colt cargaba cubetas pesadas hasta los bebederos, mientras Josie amarraba telas sobre los bordes para que el agua no se ensuciara con la arena. Cojeaba un poco al agacharse, pero se obligaba a seguir. El molino gimió con la primera ráfaga de aire. Colt Remington levantó la vista al cielo y luego volvió a mirarla. Adentro pronto, dijo: «Pero primero las tablas del lado oeste. Ayúdame a sostenerlas». Clavaron 2 maderas flojas para tapar los huecos por donde el polvo se colaría. Cada golpe del martillo le sacudía las costillas a Josie Bell Roblins, pero ella aguantó firme. El sudor le corría por la sien. Colt lo notó y estuvo a punto de relevarla, pero un gesto de su cabeza lo detuvo. Ya no trataba de probarle nada a él, sino a sí misma aún podía resistir. Al mediodía, el viento llegó con toda su furia cargado de arena. El aire se volvió marrón, borrando todo más allá del corral. El polvo se metía bajo la puerta, se filtraba por las rendijas de las paredes. Dentro, Colt rellenaba grietas con trapos, mientras Josie mojaba paños y los ponía en las ventanas. El mundo se redujo a esa única habitación con el aullido de la tormenta más fuerte que cualquier voz. Se sentaron a la mesa y comieron lo que quedaba de la olla que ella había preparado en la mañana. Cada bocado traía arena, el aire les raspaba la garganta. Josie tosió, presionó un trapo en su boca y lo miró. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Podrían ser horas, podrían ser días», respondió Colt con voz calma, aunque cada vez que la puerta se sacudía,
Sus ojos se desviaban hacia ella. Josie lo observó, la firmeza en sus hombros, la manera en que se mantenía sereno aún con la tormenta golpeando la casa. Recordó al muchacho risueño del arroyo, y vio cuánto había cambiado, más callado, gastado, pero con una fuerza que no esperaba. Colt, por su parte, la miraba de reojo. Estaba delgada, cansada y herida, pero no se encogía. Se mantenía erguida sin dejar ver miedo. Había cocido su propia carne sin quejarse, y ahora enfrentaba la tormenta como si siempre hubiera pertenecido allí. Eso despertaba en él algo que llevaba años dormido: respeto, que podía hacerse confianza. Cuando cayó la noche, el viento no dio tregua. El polvo se metió en las mantas, cubrió el suelo, se enredó en su cabello. Colt se levantaba a revisar la estufa y la puerta. Josie seguía humedeciendo trapos y tapando grietas. Apenas hablaban, pero cuando sus miradas se cruzaban bajo la luz de la lámpara, ambos sabían lo que callaban: miedo sí, pero también la decisión de resistir juntos y no solos. Al amanecer, la tormenta cedió. El viento se apagó, dejando la tierra muda y descolorida bajo un sol opaco. El patio parecía medio enterrado, los postes ladeados bajo la arena. Colt abrió la puerta, entrecerrando los ojos ante la claridad, y salió. Josie lo siguió apretando el chal. Miraron. El daño era grave, pero no definitivo. El ganado estaba de pie, los bebederos tenían agua, el molino aún giraba. Ella soltó un suspiro, el primero limpio de polvo en horas. «Pudo habernos llevado», murmuró. «No lo hizo», contestó Colt. Y por primera vez desde su llegada, un atisbo de alivio se dibujó en su rostro. Pasaron el día despejando la cerca, limpiando el patio y devolviendo orden. La tormenta los había probado, pero no los había roto. Al caer el sol, el vínculo entre ellos era más claro. Resistir codo a codo en el oeste no era poca cosa. Durante 2 días trabajaron sacando montones de arena de las vallas y de la puerta. Sus manos quedaron en carne viva, la ropa endurecida de polvo, pero el trabajo dio ritmo a las horas. Al tercer amanecer, la tierra volvió a lucir estable, marcada pero habitable. Colt pensó que lo peor había pasado. Se equivocaba. A media mañana, 2 jinetes bajaron por el camino del norte. Sus caballos avanzaban despacio, seguros con el paso de quien ha recorrido largas leguas. Llevaban chamarras gastadas por el viaje, sombreros bajos, ojos filosos. No parecían vagabundos ni vecinos. Eran hombres que sabían seguir rastros y cobraban por traer gente de vuelta. Colt reconoció el tipo enseguida. Dejó la pala apoyándose en la cerca, con el rifle al alcance pero sin tomarlo. Los jinetes se detuvieron en la entrada. El más alto habló primero, su voz clara en el aire quieto. «Buscamos a una mujer apache. Dicen que pasó por aquí después de un enfrentamiento junto al río. Oímos que pudo haber llegado hasta este lugar». Colt mantuvo el semblante inmutable. «Por aquí pasa mucha gente. No llevo la cuenta». El segundo clavó la vista en la casa. En el umbral estaba Josie, el chal recogido, el rostro pálido pero firme. No retrocedió, no se escondió, aunque la tensión en su mandíbula revelaba que sabía exactamente quiénes eran. El alto señaló con la barbilla. «Esa es la herida». Antes de que Colt Remington pudiera responder, otra voz quebró el silencio tenso. El sheriff Beauregard Slocum apareció montado, avanzando despacio desde la loma, con su caballo resoplando polvo por las narices. Había visto a los jinetes mucho antes de que alcanzaran la verja, y detuvo su montura al lado, una mano relajada sobre las riendas. «Buenos días, caballeros». «¿Vienen por asuntos del condado?», preguntó con calma. El más alto se revolvió en la silla, molesto por la interrupción. «Asunto privado. Hay carteles de recompensa en Prescott. La apache coincide con la descripción. Nos la llevamos y asunto arreglado». El sheriff mantuvo el tono sereno, pero firme: «No en este condado sin papeles firmados. Yo no he visto órdenes ni reclamos legales. Si traen algo oficial, vayamos a mi oficina y revisamos los libros». El segundo jinete frunció el ceño. ¿Desde cuándo un sheriff protege salvajes? Los ojos de Slocum se entrecerraron, aunque su voz no subió. «Desde que mi trabajo es hacer cumplir la ley, no dejar que arrastren a la gente desde los pórticos solo por rumores». «¿Tienen un nombre?».
Entonces habló Josie Bell Rollins. Sus manos se apretaron a los costados, pero su voz salió firme. Josie, hija de Taza. Mi gente fue dispersada hace semanas. Aquí no he quebrantado ninguna ley. No lo dijo como súplica, sino como verdad. El más alto escupió en la tierra. Quizá no hay ley, pero sobran motivos. Se volvió hacia Colt, midiéndolo con la mirada. ¿La escondes, vaquero? En ese instante Colt sintió todo el peso del momento. Podía apartarse, decir que no era asunto suyo y ellos se la llevarían. Terminarían los riesgos, las miradas, los susurros del pueblo. Su vida volvería al silencio. Pero recordó cómo ella había cosido su propia herida a la luz de una lámpara, cómo resistió la tormenta sin quejarse, cómo lo miró la primera noche y le preguntó si aún la recordaba. La respuesta la supo antes de abrir la boca. «Está bajo mi techo», dijo Colt con voz firme como hierro. «Eso la convierte en mi asunto». Los hombres se movieron inquietos en sus sillas, manos rozando sus cinturones. El sheriff adelantó su caballo un paso, el revólver colgando a su costado, sin levantarlo todavía. Ya oyeron al hombre. Sin papeles, sin orden. ¿Quieren probar suerte? Pues primero me ponen a prueba a mí. Durante un largo momento lo único que se oyó fue el chirrido del molino de viento detrás de la casa. Luego el más alto soltó una maldición entre dientes, tiró de las riendas y giró su caballo. El otro lo siguió, sus siluetas desvaneciéndose en el horizonte. Slocum los miró hasta que desaparecieron, y entonces volvió sus ojos a Colt. «Ya te metiste en esto, Remington. ¿Volverán o vendrán otros?» «¿Aún estás seguro?» Colt sostuvo la mirada sin pestañear. «Lo estoy». El sheriff dio un leve asentimiento, se acomodó el sombrero y cabalgó rumbo al pueblo. Cuando el polvo volvió a asentarse, Colt miró a Josie en el umbral. Su rostro era sereno, pero en los ojos se mezclaban miedo y gratitud, demasiado hondos para expresarlos. Por primera vez, ella salió por completo al pórtico, acortando la distancia entre ambos. «No tenías por qué hacerlo», dijo en un susurro. «Sí tenía», contestó Colt. En ese sencillo intercambio cruzaron una línea invisible. Desde ese día su presencia en la casa dejó de ser algo pasajero. Ella pertenecía y él había dejado claro que enfrentaría a cualquiera que dijera lo contrario. Durante algunos días el pueblo se mantuvo en silencio. Colt y Josie siguieron con su trabajo, atentos pero constantes, reparando lo que la tormenta había destrozado, acarreando agua, y cuidando el pedazo de tierra donde Colt soñaba sembrar en primavera. El sheriff no volvió ni tampoco los cazadores de recompensas, pero ambos sabían que aquel silencio no era confianza, sino espera. Todos observaban, calculando cuánto tiempo él mantendría a esa mujer bajo su techo. Al cuarto amanecer, un grito desgarró la quietud del pueblo. Cruzó la plaza agudo, cargado del miedo de una madre. Colt estaba ajustando una bisagra cuando lo oyó. Soltó el martillo y levantó la cabeza. Josie, con un balde de agua en la mano, ya se había tensado. Reconocía demasiado bien ese llanto. Sin esperar dejó el cubo y se echó a andar rápido hacia el camino que llevaba al centro. Colt masculló una maldición y fue tras ella. Al llegar al pozo detrás de la iglesia, una multitud se había reunido. El polvo se alzaba bajo las botas inquietas, mientras las voces se atropellaban unas a otras. Un niño de apenas 6 o 7 años había caído por la tapa podrida y yacía en el fondo del pozo. Su madre, de rodillas, rascaba las piedras con desesperación, sus sollozos rasgando el aire. El Reverend Thaddeus Pike gritaba por tablones, pero nadie traía nada. La cuerda que había era demasiado corta para alcanzar el fondo. Josie no dudó. Se abrió paso entre la gente, ignorando las miradas, y se echó boca abajo en el borde del pozo. Su voz cortó el murmullo como un látigo. «Tráiganme una soga, una buena soga». Los hombres más cercanos vacilaron, mirándose entre sí incómodos al verla tomar el mando. En ese momento llegó Colt empujando a la multitud, el rostro duro como piedra. «Hagan lo que ella dice», ordenó su voz sin dejar lugar a dudas. Arrastraron una soga hasta el brocal. Colton Colt Remington.
La ató con firmeza alrededor de la cintura de Josie Bell Rawlins, apretando el nudo con manos rudas pero seguras. «¿Estás lista?», le susurró solo para que ella lo oyera. Josie lo miró de frente. «He sacado agua de pozos más hondos. Puedo hacerlo». Sin esperar aprobación se deslizó hacia la oscuridad. La cuerda chirriaba contra las piedras mientras Colt se afirmaba arriba, botas clavadas en la tierra, músculos tensos. El aire abajo era húmedo, estrecho, las paredes raspándole los hombros mientras bajaba. Encontró al niño aferrado a una saliente de piedra, los bracitos temblando, el rostro lívido de miedo pero vivo. «Agárrate de mí», le susurró guiando sus brazos alrededor de su cuello. «¡No me sueltes! ¡Tiren!», gritó Colt desde arriba. La multitud se abalanzó para ayudarlo jalando la soga. El esfuerzo le quemaba las manos, pero no soltó. Poco a poco, palmo a palmo, Josie y el pequeño Tommy Gardner fueron subiendo hacia la luz. Las costillas de ella ardían de dolor, pero no cedió hasta que la cabeza del niño salió del pozo. El Reverend Thaddeus Pike lo agarró y lo levantó a tierra firme, donde su madre Lila Gardner lo rodeó entre sollozos de alivio. El gentío quedó en silencio mientras Colt terminaba de sacar a Josie. Ella se arrastró sobre el borde tosiendo con las manos en carne viva por la cuerda. Se dejó caer sobre la tierra, el pecho agitado, los ojos cerrados. El silencio se quebró no con murmullos de desconfianza, sino con un murmullo distinto, incertidumbre, tal vez respeto. Caroline Everhart se adelantó, puso una mano en su hombro y dijo suave: «Lo salvaste». Los demás se movieron incómodos, sus juicios endurecidos, resquebrajados por lo que acababan de presenciar. Momentos después llegó el sheriff Beauregard Slocum, su caballo cubierto de espuma por la carrera. Observó la escena rápido, el niño vivo entre los brazos de su madre, la mujer apache exhausta en el suelo, Colt erguido a su lado. Se quitó el sombrero, cruzó la mirada con Colt, y por primera vez no hubo advertencia en sus ojos, solo reconocimiento. Aquella tarde de regreso en la casa, Josie se sentó en el pórtico. Las costillas vendadas de nuevo, el cuerpo adolorido, pero el ánimo sereno. Colt le entregó una taza de agua y se sentó junto a ella. No hablaron un rato, escuchando el molino y el rumor lejano del pueblo. Al fin Josie rompió el silencio. «Donde voy siempre me observan. Hoy me miraron distinto». Colt asintió con la vista en el horizonte. «Les mostraste quién eres. Eso les costará olvidarlo». Ella lo miró cansada, pero firme. «Tú también me sacaste. Sin ti aún estaría en la oscuridad». Colt negó apenas. «Sin ti ese niño seguiría allí». El silencio que siguió no pesó. Era el de algo que había quedado demostrado. Por primera vez desde que llegó Josie, sintió que esa tierra le pertenecía tanto como a él. Al día siguiente del rescate, el aire del pueblo se sentía distinto. No era cálido ni acogedor, no todavía, pero el filo de la sospecha se había gastado. En la tienda, cuando Colt fue por harina y clavos, Caroline Everhart colocó discretamente un saquito de café sobre el mostrador y murmuró que era en agradecimiento. Jasper Boone no discutió, solo carraspeó y anotó la compra en silencio. Colt notó el cambio leve, pero real. La gente empezaba a ver a Josie no solo como un recuerdo de viejas heridas, sino como la mujer que salvó a un niño cuando nadie más se atrevió. Josie también lo percibió. Cuando entró al pueblo días después junto a Colt para cargar suministros, nadie escupió a sus pies, ni le dio la espalda del todo. Sí hubo miradas, pero más largas, más curiosas que llenas de odio. Una mujer en el pozo incluso le hizo un gesto de saludo. Para Josie no era aceptación plena, pero sí un respiro ganado. Sabía que todo podía cambiar con un rumor, pero por ahora lo tomaba como algo conquistado. De vuelta en el rancho, Colt empezó a hablar más del futuro de la tierra. Siempre había pensado en ella como refugio, no como lugar de siembra. Pero con Josie allí, el silencio ya no parecía vacío, sino espacio para construir. Señaló hacia el terreno trasero, donde el suelo era más oscuro junto al cerro. «Si ponemos un cortaviento aquí, guardará humedad suficiente para una hilera de maíz. Quizá frijol también». Josie estudió el suelo y asintió.
Hay que apilar ramas bajas para que la arena no se cuele. Al sur del río mi gente lo hacía con mezquite y yuca. Se agachó y trazó una línea en la tierra con el dedo mostrando dónde podían correr las hileras. Colt Remington. Se inclinó junto a ella escuchando con más atención de la que había prestado a nadie en años. Esa misma noche, el sheriff Beauregard Slocum cabalgó hasta la casa. Llevaba un paquete de papeles doblados y sellados desde la oficina del condado y detuvo su caballo junto a la cerca. Le entregó los documentos a Colt. Reclamo de Homestead, los lotes traseros siguen libres. Si lo registras con ambos nombres, ella tendrá respaldo legal. Significa que ningún vagabundo ni cazador de recompensas podrá decir que no tiene derecho a estar aquí si tú faltas. Colt leyó el papel a la luz del candil mientras Josie Bell Rawlins permanecía en silencio a su lado. El sheriff no añadió nada más. Solo inclinó el sombrero y se marchó hacia el pueblo. Colt dobló con cuidado los documentos y los dejó sobre la mesa. Miró a Josie. El sábado iremos al pueblo. Lo registraremos juntos. Ella lo observó buscando en su rostro si hablaba en serio. Pondrías mi nombre en la tierra que es tuya. Es nuestra tierra. Si decides quedarte, respondió él sin adornos, sin palabras suaves, solo una verdad clara y firme. Los días antes del sábado estuvieron llenos de un trabajo distinto, menos de reparar y más de construir. Enderezaron los postes del corral que peor habían quedado tras la tormenta. Josie recogió hierbas del llano y le mostró a Colt cómo secarlas para medicina. También remendó su camisa con el algodón áspero que él le había comprado. Las puntadas firmes parejas llevaban la huella de su cuidado. Colt al ponérselas sintió el peso de esa entrega en cada hilo. El rifle empezó a quedar colgado junto a la puerta en lugar de acompañarlo al patio. Descubrió que confiaba otra vez en su espacio porque con Josie allí, la casa ya no parecía necesitar defensa de la misma manera. Ella por su parte comenzó a recorrer sola el lindero de la cerca probando sus fuerzas y reclamando la tierra con cada paso. Una tarde se sentaron junto al corral viendo al ganado arrimarse a la cerca con el fresco. Colt rompió el silencio. Cuando éramos niños me diste un pedazo de carne seca de tu campamento. Recuerdo que fue la primera vez que probé algo ahumado. A mi padre no le gustó, pero a mí no me importó. Josie sonrió apenas la primera sonrisa verdadera desde que había llegado. Yo recuerdo que me diste tu pan. Era blando. Nunca había probado pan así. Se quedaron un rato compartiendo recuerdos sin decir más. El vínculo entre ellos ya no era solo supervivencia, sino el comienzo de algo más hondo, memoria compartida unida al trabajo de ahora. El sábado cabalgaron juntos hasta la oficina del condado. Colt firmó con mano apenas temblorosa. Josie escribió su nombre despacio, cada letra pesada, como si al fin se le entregara un derecho que nunca había tenido. El secretario selló el documento y lo devolvió. El sheriff firmó como testigo. Quedó hecho. De regreso, Josie guardó el título doblado en su bolsa. Lo tocó varias veces no para comprobar si seguía ahí, sino para recordar que era real. Por primera vez desde que huyó del río, sintió que la tierra bajo sus pies podía sostenerla. Esa noche, mientras cenaban pan de maíz y frijoles, a la luz de la lámpara, el aire entre ellos tenía otra firmeza. Colt no habló de promesas y Josie no las pidió. Ambos entendían que esos papeles significaban más que cualquier palabra. Ella ya no era una invitada. Pertenecía. El título descansaba doblado en la bolsa de Josie, sus bordes gastándose de tanto revisarlo. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, los dos sabían que ese papel lo había cambiado todo. Pero un reclamo en la tierra no borraba los ojos de quienes ya habían decidido qué pensar de ella. Al final de la semana la desgracia llegó lenta desde el camino del norte. Cerca del anochecer, 3 hombres aparecieron en la cerca. No eran desconocidos para Colt, los había visto muchas veces apoyados en la baranda del salón, bebiendo más de lo que trabajaban y encendiendo chismes cuando podían. Pero esa noche traían más que palabras. Uno cargaba una botella medio vacía. Otro mantenía la mano demasiado cerca del revólver. El tercero escupía en la tierra a cada paso de su caballo como marcando terreno. Josie estaba en el patio con un canasto de leña en los brazos. Al verlos,
Supo al instante que eran hombres buscando afirmarse a costa de otro. Dejó el canasto los hombros tensos y caminó hacia el pórtico donde Colt acababa de salir. Él no llevaba el rifle, solo el viejo revólver al costado, pero su postura bastaba. El cabecilla, un hombre ancho con una cicatriz en la mejilla. Jack Scardelaney habló primero. «Buenas noches, Remington. Parece que te armaste un nuevo arreglo aquí». Su tono era burlón, lo bastante fuerte para que los otros lo oyeran. Papel o no papel, a la gente no le gusta ver a una apache jugando a ranchera. Colt se recargó en el poste, los brazos sueltos a los costados, y respondió con voz plana. «Ya dijiste lo tuyo. Ahora sigue tu camino». El segundo hombre soltó una carcajada seca que se perdió en el aire polvoriento. «No venimos a charlar. Venimos a recordarte que el pueblo no la quiere aquí. La echas de aquí y se acaba», gruñó el hombre con la cicatriz. «Si la mantienes, entonces escoges un bando que no podrás sostener». Su mano rozó otra vez el revólver despacio, dejando que el gesto pesara en el aire. Josie Bell Rawlins. Avanzó hacia el pórtico, la mano firme sobre el pestillo de la cerca. Aún le dolían las costillas algunos días, pero no vaciló. Si aquellos hombres se lanzaban contra el patio, pensaba resistir la puerta hasta que Colt Remington disparara. Su mente corría no con miedo a morir, sino con temor de ser arrastrada de nuevo a una vida de huida justo ahora que por fin había encontrado un pedazo de tierra firme. El enfrentamiento pudo haber terminado en sangre de no ser por la voz que vino desde el olmo junto a la cerca. Hasta aquí llegaron. Era el sheriff Beauregard Slocum, con el revólver ya en la mano, el cañón bajo pero listo. Llevaba un rato observando desde el crepúsculo, sospechando que aquellos hombres no aguantarían mucho el silencio. Jack Scardelaney giró a medias su caballo con una mueca de burla. «Sheriff, esto no es asunto suyo». La quijada de Slocum se tensó. «Es asunto del condado si sacan armas frente a la cerca de un hombre. ¿Quieren probar suerte? Entonces enterraré al primero que lo intente». Su tono no dejaba lugar a dudas. Los tres vacilaron. El de la cicatriz escupió otra vez, pero ya sin la misma seguridad. «Esto no ha terminado, Remington. Te arrepentirás de no haberlo pensado mejor». Con un tirón de riendas, los caballos dieron media vuelta. Sus maldiciones se perdieron en el crepúsculo. El patio quedó en silencio. Colt bajó lentamente la mano del revólver, aunque sus ojos siguieron fijos en el camino mucho después de que los jinetes desaparecieron. El sheriff enfundó su arma y lo miró directo. «Dejaste clara tu elección. No esperes que la vida se te haga más fácil». Colt asintió breve. «Nunca pedí fácil», Slocum inclinó el sombrero hacia Josie. «Te mantuviste firme». Y se marchó dejándolos con el aire fresco de la tarde. Dentro, con las lámparas encendidas, Colt se sentó a limpiar el revólver en silencio. Josie puso su mano sobre la de él por primera vez desde que llegó. No era un gesto de consuelo ni de gratitud, sino una señal de que estaba a su lado en la decisión que él acababa de confirmar ante todo el condado. Colt miró su mano callosa pero firme y luego su rostro. Ninguno habló, pero ambos comprendieron. Ya no era solo sobrevivir juntos. Ahora estaban unidos por nombre, por tierra y por la rebeldía de no dejar que nadie los separara. Esa noche Colt volvió a colgar el rifle en los ganchos de la puerta, pero no por confiar en la calma. Lo hizo porque sabía que si volvían, los enfrentarían juntos, y ya no cargaba con el peso de ser el único en resistir. La noche después de la confrontación, la casa se mantuvo tranquila, pero ni Colt ni Josie durmieron a fondo. Escuchaban cada crujido, cada rumor del viento, esperando cascos o gritos. No llegó nada. Al amanecer el corral seguía en pie. El llano vacío salvo por el mugido lejano del ganado. La amenaza había pasado por ahora, aunque ambos sabían que la verdadera prueba sería si el pueblo seguiría presionando o acabaría dejándolos en paz. En los días siguientes, algo cambió en Willow Springs. Los tres jinetes no regresaron. La voz corrió de que el propio sheriff se había plantado en la cerca de Remington, pistola en mano. Los que solían buscar bronca midieron eso contra el rescate en el pozo, contra la escritura, firmada en ambos nombres, y empezaron a tener menos ganas de hablar de lo que no podían sostener con hechos. La suspicacia no desapareció, pero la amenaza abierta se desinfló.
La gente volvió a hablar del clima, del precio del ganado y de las carretas de suministros. Colt lo notó cuando entró a la tienda Jasper Boone. Ya no lo miraba con recelo, solo pesó la harina en silencio. Caroline Everhart incluso preguntó si Josie quería más de la hierba que había llevado la semana anterior. Colt no lo confundió con aceptación, pero era suficiente. En el rancho la vida tomó un ritmo menos tenso. Josie plantó junto al cortaviento poniendo ramas bajas como había descrito. Colt aró el lote trasero con la yunta, la tierra dura, pero obedeciendo bajo sus manos. Juntos acarreaban agua, reparaban postes y compartían lo poco que tenían en la mesa. No era abundancia, pero era suyo. Un domingo por la tarde, el Reverend Cyrus Whitmore llegó montado con una Biblia bajo el brazo y un papel doblado dentro. Había hablado con el sheriff y el secretario del condado y lanzó una pregunta sencilla. ¿Quieren registrar no solo el homestead, sino también el matrimonio Colt? Miró a Josie. Ella sostuvo su mirada sin miedo, sin titubeo. Sí, dijo con firmeza. El reverendo los puso de pie en el patio, el molino girando detrás del corral, extendiéndose ancho. El sheriff y la esposa del tendero sirvieron de testigos, sus rostros serios pero respetuosos. El reverendo pronunció los votos cortos y claros. Colt y Josie firmaron el papel. No hubo anillos, ni música, ni discursos largos, solo un registro sellado y dos nombres unidos en lo que ya era verdad. Después compartieron una comida sencilla, pan de maíz, frijoles y el café que Caroline había enviado. Cuando los testigos regresaron al pueblo, Colt y Josie se quedaron en el pórtico mirando cómo caía la tarde sobre la llanura. Por primera vez ninguno llevaba la tensión de temer un golpe en la puerta o una exigencia en la cerca. Conforme las semanas se hicieron verano, la tierra respondió a su esfuerzo. El maíz empezó a asomar junto a la loma, los frijoles se enredaban en los palos que Josie Bell Rollins había clavado, y el cortaviento mantenía la tierra en su sitio. El ganado engordaba los abrevaderos, permanecían limpios, y la casa tenía ya la apariencia de un hogar compartido, no de un refugio solitario. Colt Remington se dio cuenta de cómo su rebozo colgaba junto a su sombrero en la estaca, y de cómo había dos pares de botas junto a la puerta. La soledad que antes pesaba entre esas paredes se había desvanecido. Una tarde, mientras se apoyaban en el corral, Colt murmuró: «El día que llegaste estuve a punto de no abrir la cerca». Josie lo miró serena con la mirada más suave que la de aquella primera vez. «Y sin embargo la abriste». Colt asintió breve. «Y no pienso cerrarla nunca más». Ella puso su mano sobre la suya no como agradecimiento ni como consuelo, sino como un acto simple de pertenencia. El silencio que los envolvió ya no llevaba miedo ni duda, solo el peso de una vida elegida para compartirse. El pueblo nunca llegó a ser cálido, pero sí más justo. No volvieron los jinetes en busca de pleito, ni las murmuraciones cargadas de amenaza. El pozo detrás de la iglesia tenía una tapa nueva, firme y encadenada. El sheriff Beauregard Slocum mantenía su vigilancia discreta y la vida siguió su curso entre trabajo constante y días parejos. El lazo entre Colt y Josie no se sostenía en promesas eternas ni en palabras bonitas, sino en los gestos sencillos, en quedarse cuando lo fácil hubiera sido marcharse, en el agua puesta en la entrada, en la cuerda bien atada al brocal, en la escritura firmada con los dos nombres. Lo que empezó como un acto de sobrevivencia se volvió permanencia, y la tierra antes marcada por el polvo y el silencio se transformó en su hogar. Al final de aquel verano, con el maíz creciendo alto contra el cortaviento y el bramido del ganado resonando en el atardecer, su historia ya no tenía signos de pregunta. Habían enfrentado la tormenta, a los jinetes, al pueblo y a sus propios temores. Eligieron quedarse. Y en el oeste eso ya era amor suficiente.